Retomamos la conexión a este espacio informativo, como siempre, muy contentos y agradecidos de tenerlos del otro lado. Estamos en espacio de entrevistas, como siempre nosotros ampliamos nuestros horizontes y tenemos noticias que presentar en este espacio. Por sobre todo le agradecemos la presencia de nuestro siguiente invitado. Directamente desde México se hizo un tiempo, un espacio para poder hablarnos un poquito acerca de un foro sumamente importante. En este sentido ya le agradecemos la presencia a Marco González, director general México, quien nos va a hablar un poquito acerca del Foro Valora México 2025. Bienvenido, Marco. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Un gusto, Nadia, un gusto saludarles desde México, sobre todo para compartir con todo tu auditorio sobre el Foro Valora 2025 y los principales avances que tenemos en materia de sostenibilidad. Por favor. Estamos atentos y queremos que nos dé una pequeña introducción acerca ya de la historia de lo que es este foro en comparación a lo que viene compartiendo y qué es lo que se viene en esta nueva edición. Se viene totalmente recargada en este sentido. Así es, Nadia. Fíjate que estamos muy contentos porque el Foro Valora fue una iniciativa que tomamos a partir del año pasado, en 2024, donde dentro de Valora decidimos reunir a diferentes expertos y expositores sobre la sustentabilidad, pero no desde el punto de vista académico ni desde el punto de vista teórico, que eso es algo que de lo que creemos que el mercado necesitaba ir un poco más. Entonces nos decidimos a buscar empresas que estuvieran haciendo avances importantes en materia de sostenibilidad para que nos compartieran cómo estaban viviendo desde sus empresas los principales retos en materia de ambiental, en materia de social, en materia de gobernanza y sobre todo en materia financiera, que son 4 puntos básicos sobre los que gira este foro. Y la realidad es que tuvimos una respuesta increíble por parte del mercado que nos llevó en este 2025 a hacer una siguiente edición y que busca específicamente hablar de estos 4 ejes que te mencionaba. Primero, entender cómo los impactos ambientales juegan un papel fundamental en el desarrollo de los planes de negocio y de los mercados. Entender también cómo los aspectos de gobernabilidad y materia financiera, los cambios que vienen en las normativas nos impactan. Y una parte fundamental también, un tercer eje que tiene que ver con el impacto a las comunidades en materia de derechos humanos. Y finalmente el cuarto eje, que es un tema muy poco abordado, la verdad, y que ha gustado mucho a todos nuestros mercados, que es el hablar sobre finanzas sostenibles, que es finalmente el capital el que mueve las organizaciones, el que mueve los mercados, y entender cómo vamos avanzando en este foro. Entonces, el foro Valora busca tocar aspectos en estos 4 elementos. Y en esta ocasión, en 2025, estamos centrados en 3 temas fundamentales. El primero tiene que ver con el impacto que tenemos a las exportaciones a los mercados mexicanos. Como sabemos, nuestro entorno geopolítico está cambiando dramáticamente. Se están negociando y están apareciendo nuevas regulaciones en materia de exportación que nos hace preguntarnos hacia nuestros mercados qué nos depara el futuro y cómo nuestros negocios pueden ser sustentables y cómo impacta la sustentabilidad en estos elementos de exportación. Por darte un pequeño contexto y adelanto, desde el año pasado se nombraron algunas regulaciones, algunos cambios en regulación en Europa para que todos los países que hicieran negocios con la Unión Europea pudieran cumplir con la normatividad ASG, que esto es revisar específicamente y publicar cuál es el impacto que tienen los negocios y las empresas en materia ambiental, de gobernanza, en materia de derechos humanos. Y eso es algo con lo que ya veníamos trabajando. La verdad es que las empresas en México se han movido rápidamente para cumplir esta normatividad. Pero ¿qué sucede? Que en 2025 nos aparecen nuevas regulaciones, nuevas condiciones, con lo que todo este tema de cumplimiento y de riesgos nos deparan nuevos desafíos. Entonces, estamos invitando a expertos para poder tener una serie de paneles y de mesas redondas para entender
cómo les está afectando, qué cosas están impactando y cómo estamos tratando de ajustar nuestros mecanismos de cumplimiento para estas regulaciones. Ese es el primer eje sobre el que vamos a trabajar, vamos a platicar en el próximo 17 de julio en el Foro Valora México. Un segundo punto que vamos a estar tocando, importante, tiene que ver con el análisis de riesgos ambientales. El cambio climático no es un aspecto teórico, no es una posibilidad, es ya una realidad. Hemos observado cambios importantes en nuestro entorno ambiental que nos llevan de las inundaciones a las sequías, de las deforestaciones a los incendios, y mientras el mundo piensa que esto es algo que pues impactan las inundaciones, sí, solo si vives en zonas de alto riesgo, o impactan las sequías, sí, solo vives en terrenos agrícolas. La realidad es que esto tiene un impacto económico brutal que nos afecta a todos y que nos afecta a todos en materia económica, laboral. Entonces, hoy más que nunca las organizaciones están observando que necesitan analizar cuál es el riesgo ambiental que pueden tener. Déjame ponerte un par de ejemplos que además acaban de suceder recientemente. Con todo el impacto que tenemos en la producción automotriz, recientemente hubo una serie de tormentas y heladas en el norte de México que derivaron en granizadas poco vistas en la historia, que ocasionaron pérdidas importantísimas a la industria automotriz. Si a eso le sumas el cóctel arancelario que se está manejando, si a eso le sumas el costo de inventarios que se tienen, y si a eso le sumas el entorno económico, es que una granizada de ese tipo nos puede impactar seriamente la cadena de distribución y por ende los precios y las posibilidades de compra de un automóvil por una granizada que sucedió en el norte de México, de un automóvil que se va a vender en el sur de Estados Unidos o en el norte de Brasil. Entonces, la capacidad que tengan las organizaciones para medir estos riesgos climáticos en materia de su cadena de distribución y su cadena de producción se vuelven muy importantes. Totalmente lo que está mencionando. Es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. No hablamos de la sustentabilidad como una tendencia, como la moda, como lo que queda bien, como lo que se habla, sino como algo que está teniendo un impacto directo ya en demasiados sectores y específicamente en el sector financiero, ya que tiene que ver con eso. Por supuesto, tenemos que mencionar que sin duda alguna hay que tener en cuenta que es una necesidad estratégica ya que todas las empresas tienen que tener en cuenta y bueno, sí o sí hablamos en el segmento bueno, estamos hablando directamente de todo lo que tenga que ver con el público mexicano, por sobre todo. La sustentabilidad está muy ligada a las empresas mexicanas y eso sí o sí hay que tener en cuenta para poder seguir creciendo. Mencionaste también las normas, las nuevas reglas de juego que están presentes sin duda alguna. Hablamos de la NIF S1, también la S2 que está con todas estas normas de información de sostenibilidad. Eso también es algo bastante importante porque implica algo que tenemos que tener en cuenta. Las organizaciones tienen que tener eso muy presente a la hora de elaborar un plan. Sí, es correcto. Fíjate que básicamente las normas cada vez están siendo más estrictas en orden y principalmente para evitar el greenwashing, ¿no? ¿Qué es qué es lo que se busca? Bueno, que las normas de información relacionadas con sustentabilidad tengan la misma precisión que se debe tener para para los informes financieros que normalmente se auditan y que hoy nos obligan a ser mucho más estrictos y mucho más específicos. Entonces, estos cambios en sustentabilidad, como bien lo comentas, no solamente aplican a entornos ambientales, sino que se mueven a los aspectos financieros, a los aspectos contables y obligan a las empresas, sobre todo aquellas que están por emitir algún tipo de bono o transparentar todas sus finanzas, los obligan a generar informes técnicos mucho más precisos. Yo te diría que el espíritu de estas nuevas normas principalmente tienen que ver con dos conceptos, que es precisión y transparencia. En este sentido,
¿Qué tenemos que hacer como organizaciones? Conocerlas, adaptarnos rápidamente y acostumbrarnos a reportar, que este es finalmente el desafío que tenemos en las organizaciones. ¿Qué tipo de cambios estructurales en realidad deberían o tienen que hacer estas empresas, las organizaciones, las compañías para poder justamente integrar lo que es realmente la sostenibilidad en las empresas? Mira, principalmente tienen que hacer, yo lo podría, por simplificarlo un poco no entrar en aspectos tan técnicos, yo lo resumiría en tres aspectos. El primero es integrar información no financiera a sus reportes de una manera consistente. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas organizaciones están estableciendo sus metas de descarbonización y sus metas de, de emisiones, y primero lo empezaron a hacer con una ambición de cumplimiento muy importante, pero que es poco trazable. Entonces, este es un primer elemento. Un segundo elemento es que tiene que hacerse material, es decir, que se tiene que cuantificar en temas financieros cuál es ese impacto que estás representando en tus informes financieros. Y el tercero creo que va un poco más allá y creo que nos va a tomar un poco más de tiempo, que es integrar a toda mi cadena de suministro en esos informes. Es decir, si tú eres una compañía que produce ciertos bienes, pero dependes de una cadena de suministro que hoy en día no está reportando esta información, pues te vuelves de alguna manera copartícipe de ese informe porque en todo caso el producto o servicio que estás generando, pues al llevar un componente importante en tu cadena de suministro, pues tienes que integrar esos reportes para que el total de tu información esté considerado en el todo. Entonces, estas normatividades van avanzando por países. Es cierto que no es como un cambio generalizado y estándar, pero es importante que todo el mundo la esté observando. Asimismo, y por supuesto, obviamente conversar acerca de lo que es también el foro, hacemos como siempre un ping-pong. En este sentido, ya si bien nos mencionó una gran pincelada de información, ¿qué otras herramientas o recursos justamente ofrece este foro? Valora a las empresas, aquellas empresas que están justamente en ese proceso de transición a, bueno, transformarse y ser sustentable. Sí, mira, uno de los aspectos importantes que este foro ofrece también va a ser la posibilidad de abrir nuestro financiamiento que tenemos para todas estas iniciativas y entender cómo se está moviendo la emisión de los bonos verdes en los diferentes mercados. Esto es cómo las empresas del sector o los participantes, los actores del sector financiero están poniendo sobre la mesa una serie un catálogo de productos financieros en función de apoyar todas estas iniciativas. Y no solamente en función de nuevas inversiones, sino también en materia de financiamiento. Eh, Imagínate que una organización que puede tener una transparencia en la información que reporta, y además de esto puede conseguir medio punto menos en las tasas de interés para sus fuentes de financiamiento derivadas para los financiamientos verdes, pues se vuelve completamente atractivo y más viable, que eso es lo más importante. No es pasar de la sustentabilidad como una mera iniciativa a parte fundamental de tu estrategia de negocios, haciéndolo sustentable. ¿Qué alianzas públicos-privadas obviamente son claves para poder acelerar ese, bueno, el proceso de la adopción de las normas y la información que tenga que ver con la sostenibilidad en México? Esa es una excelente pregunta, Nadia. Fíjate que recientemente comentábamos en otro foro que hicimos con el Cloud en Nuevo León, muy al norte de México, hablábamos de un concepto muy interesante que le llamamos la triple hélice. La triple hélice para nosotros es la alianza fundamental que comentas entre gobiernos, entre empresas y entre asociaciones financieras principalmente. ¿Por qué consideramos que esta es la triple hélice que funciona? Bueno, principalmente
tendemos a pensar que los aspectos de sustentabilidad están intrínsecos en la población, es decir, que la gente con conciencia para reciclar, para gastar menos agua, este tipo de cosas, tiene la principal responsabilidad. La realidad es que no es así. Esa es una parte fundamental, es cierto, pero es más bien la consecuencia. Realmente lo que va a mover los cambios importantes en materia de sustentabilidad son las empresas cuando integran las iniciativas y los objetivos de desarrollo sustentable dentro de su cadena de producción, y este es un primer componente importante. Las empresas no son el problema, las empresas son parte de la solución. El segundo tiene que ver con los gobiernos. ¿Por qué? Porque en materia de cumplimiento y en materia del ejercicio y de la normatividad, los gobiernos es cierto que tienen que ir un paso adelante, tienen que ir un paso más allá para promover normatividades que puedan ser, por un lado, sí, muy estrictas en el cumplimiento, pero por otro lado, que brinden las facilidades para que tengas factibilidad de hacer estas inversiones. Y la tercera parte de la hélice, de esta triple hélice, son las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque son quienes tienen el capital. Y el capital finalmente es lo que mueve a las economías, es lo que mueve a las empresas. Entonces, creemos firmemente que si gobiernos, empresas y las instituciones financieras pueden mover estos mecanismos y estas alianzas, verdaderamente lograremos un avance mucho más significativo en materia de sustentabilidad. Desde la experiencia de Valoras Consultores, ¿cómo ha evolucionado la percepción del empresariado mexicano sobre justamente ya los criterios ESG ya en estos últimos años? Sí, mira, hemos tenido un gran avance. Si bien es cierto que cuando tú pones como un punto de referencia, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable, y muy constantemente nos preguntan eso, si siguen siendo válidos, si vale la pena seguir enfocados. Nuestra respuesta contundente es sí. Por supuesto que siguen siendo válidos, siguen siendo viables. Y es cierto que hemos tenido avances, incluso en materia de cumplimiento, totalmente hemos tenido avances. Cada vez más empresas se suben al reporte de sus indicadores de ASG. Sin duda, también hemos tenido avances importantes en el impacto a las comunidades. Todo es cuestión de ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Es decir, es cierto que todavía estamos lejos como mercados, como país, de los objetivos de desarrollo sustentable que nos hemos puesto como planeta, como mundo para el 2030. Es cierto que todavía estamos lejos, pero también es cierto que hemos tenido avances muy importantes. Entonces, nosotros creemos firmemente que el trabajo consistente nos hará enfocarnos en esta parte del vaso que está medio lleno y que nos va a ayudar a seguir trabajando. Y justamente este foro que tenemos en Valora México y próximamente que tenemos también en Colombia, que es otro de nuestros hubs muy importantes, lo que buscan es eso, es generar conciencia, primero, conocimiento por otro lado, pero sobre todo generar comunidad. Las iniciativas ASG tienen una gran ventaja, que son aspectos que nos podemos poner a platicar entre empresas, aun cuando las empresas puedan ser competencias en el mercado. En materia de sustentabilidad tenemos un objetivo común, incluso con empresas que son competidoras. Entonces, por eso tan importante estos foros para crear esa conciencia, compartir conocimiento y generar comunidad. Claro, por supuesto. Por otra parte, también existen exigencias se conviertan en unas cargas burocráticas, especialmente para las pymes. Y bueno, en este sentido, ¿cómo pueden evitarse? Mira, es cierto, las pymes por tradición son empresas que tienen las mismas complicaciones que las empresas grandes, pero mucho menos recursos para ello. Lo que nosotros hemos identificado como una palanca importante para las pymes son las sinergias que pueden hacer. Es decir, en este caso las cámaras, las asociaciones, en donde generan internamente sus comités de sustentabilidad y ponen al servicio de las pymes este tipo de recursos. Nosotros actualmente trabajamos con muchas cámaras, trabajamos con muchas organizaciones sectoriales que agrupan
a la mayoría de las pymes y que les ahorran esta parte de carga burocrática a través de ejemplos de informes, de herramientas digitales que ponen al servicio de sus agremiados. Entonces, sí hay recursos, digamos, sí hay opciones para poder sumarse a las iniciativas. Creo que el secreto es entender que la sustentabilidad no es un mero, no es altruismo, no es filantropía, sino que la sustentabilidad es parte inherente del negocio. Si no vemos el negocio a mediano y largo plazo en un enfoque sostenible, estamos poniendo en peligro el futuro de nuestro propio negocio. Entonces, creo que cuando las empresas toman conciencia de esto, los recursos se empiezan a llegar de manera mucho más específica. Y nuestra recomendación para todas las pymes es acérquense a sus cámaras, agrúpense en estos organismos sectoriales, porque organizaciones como nosotros, por ejemplo, ahí trabajamos muy, muy de la mano de estos gremios. Claro, totalmente. Y en este sin duda alguna mencionar el rol tan protagónico que tienen los líderes empresariales justamente a la hora de pasar a esta transición más responsable por sobre todas las cosas y bueno, transparente. Sí, totalmente. Mira, los líderes empresariales tienen, tienen un doble reto. Por un lado es pues conjuntar todos los intereses de sus agremiados y poder desarrollarlos y poder elevar la competitividad y poder plantar un frente común ante el entorno que están viviendo. Pero también es cierto que tienen un reto al interior de sus propios gremios para hacer conciencia sobre las cosas que verdaderamente hacen la diferencia para los mercados. En materia de ASG es fundamental. Hay estudios que, por mencionarte dos particularmente, que son sumamente importantes y por supuesto que los ponemos a disposición de tu auditorio. Uno de ellos tiene que ver con el estudio de tendencias en materia de sostenibilidad. Nosotros le llamamos, es el informe 646, que es todos los, todos los eventos globales que están ocurriendo en materia de sostenibilidad y nuestro mejor pronóstico de lo que va a ocurrir en los próximos 6 meses. Por eso le llamamos 646. Este estudio nos arroja que hay importantes reducciones en temas de costos de producción cuando tú abordas iniciativas ASG, como son costos energéticos, como es manejo de riesgos en temas ambientales. Hay un buen margen de reducir costos. Y la otra parte interesante que arrojan este tipo de estudios y de tendencias tiene que ver con cómo la sustentabilidad mejora tu valor de marca, que eso es algo fundamental. Hoy en día un gran porcentaje de los consumidores prefieren acercarse a compañías que transparentan su compromiso con el medio ambiente, con las comunidades y en materia de transparencia. Hay muchos empresarios que se quieren unir directamente a lo que es esta propuesta de la sostenibilidad, pero muchas veces, obviamente, es como que se dan ciertas circunstancias, se cometen algunos errores y más todavía hablando a la hora de elaborar estos reportes ESG que ya nos mencionaste y más todavía los que están elaborando por primera vez. ¿Cuáles son algunos de esos errores? Si nos puede volver a mencionar un poquitito, a tener en cuenta y resaltar esta información. Mira, fíjate que el error más común que nosotros vemos en nuestros clientes, en nuestros mercados, o por qué nos buscan muchas veces los clientes, es porque primero parten del objetivo. Es decir, una empresa dice, bueno, me quiero sumar a este reto de sustentabilidad y hacer, incorporar estos mecanismos, estos indicadores en mi negocio. Y entonces llevan a cabo una junta de planeación estratégica y entonces definen que estas son mis metas y estas son mis indicadores dentro de un marco de reporte. Y la mayoría de las empresas comienza así, estableciendo objetivos, haciendo una declaratoria y estableciendo unas metas. El principal error que se comete ahí es que uno no siempre se tiene trazabilidad de esta información para poderla reportar. Por ponerte un ejemplo muy práctico, nosotros tenemos una compañía
que es del sector alimentación, que tiene múltiples localidades en todo el país y que al hacer su declaratoria emitió una serie de metas sobre huella hídrica, por ejemplo, o sobre gasto de energía. Y estableció unas metas y estableció unos indicadores, pero conforme fue pasando el año se dio cuenta que era imposible rastrear toda esa información de una manera eficiente y de una manera efectiva. Entonces, cuando empiezas, es decir, crean sus objetivos como que top-down un poquito. Cuando realmente la trazabilidad de la información, pues viene al revés, viene bottom-up, viene desde el detalle. Entonces, cuando te das cuenta que te va a costar más trabajo recopilar toda esa información para poderla reportar y compararla, te das cuenta que es un trabajo interminable y normalmente las empresas que son grandes, bueno, corrigen, contratan un consultor, nos llaman a nosotros y recalibramos estas metas y establecemos las metas adecuadas de acuerdo a lo que sí podemos medir y a lo que nos podemos comprometer. Pero empresas más medianas pues deciden abortar la misión y cada vez reportar menos indicadores. Entonces, nuestra recomendación es que hagan un análisis profundo. Y para esto, lo mejor es incorporar los estándares internacionales que aplican para los diferentes tipos de industrias, que, bueno, son muchos, pero lo más importante es que se asesoren para saber cuáles son los indicadores. Dos, que establezcan un benchmark, no por competir, sino por entender qué tipo de información es más importante en mi tipo de industria. Y el tercero es que hagan ese análisis bottom-up de toda la información que verdaderamente van a ser capaces de poder reportar de una manera relativamente fácil. Y posteriormente pues está el incorporar herramientas tecnológicas y digitales que les permitan facilitar este proceso. No hay nada más difícil de mejorar en un indicador ASG que lo que no puedes medir de una manera razonablemente fácil, ¿no? Así mismo. Aparte, nos gustaría también para ir cerrando, ¿qué mensaje le entregaría ya a de repente a las personas que piensan que la sostenibilidad o ser sustentable solamente es tendencia, solamente es extra y que no es una prioridad? Mira, bien dicen que cuando la velocidad del mundo exterior es mayor a la de tu mundo interior como empresa, tu final está a la vista. Es decir, si el mundo va más rápido de lo que tú te puedes transformar, el final está a la vista. Entonces, tienes que entender, como organizaciones, como mercados, tienen que entender que el mundo está cambiando y que el mundo está cambiando más rápido y que dentro de estos cambios que están ocurriendo en el mundo, el tema de sustentabilidad, de preservación del impacto que tenemos en los medios ambientes, pero también en las comunidades y en las personas, y el impacto que tenemos en materia de cumplimiento y de gobernanza, están tomando cada vez mayor relevancia. En algunos países ya se están tomando decisiones muy importantes, hablabas un momento más de la Comunidad Europea, donde si quieres jugar en esos mercados tienes que cumplir con normatividad ASG. Entonces, mi mensaje sería, anticípate. Empiecen a trabajar en lo que va a ser la normatividad estricta en los próximos años para que la transformación de las organizaciones no sea tan dramática y que dentro de ese proceso se comprenda que tomar en cuenta las iniciativas ASG y los indicadores ASG ya no es un tema de filantropía ni de conciencia, ya no está solamente en un tema de cumplimiento, ya es un tema de ventaja competitiva. Cómo el ser sustentable te hace ganar la preferencia de los mercados. Y creo que ahí es donde estaría mi mensaje para las organizaciones. Si incorporas los indicadores ASG dentro de tu estrategia de negocio, estarás caminando directamente hacia la diferenciación competitiva. Por supuesto, y por eso justamente Que pueda hacer nuevamente la invitación para que puedan participar justamente de este foro para las personas, cada una de ellas que nos están acompañando en este espacio informativo y también entregar datos acerca de Valora para que puedan acercarse a ustedes y pedir, por supuesto, una evaluación. Claro que sí. Pues mira, los esperamos el próximo martes 17 de julio
en punto de las 8 de la mañana en las oficinas de Valora, que están en la avenida Reforma número 180, casi esquina con Insurgentes. Que nos envíen, por supuesto, su inscripción, que te haré llegar en algún momento para que nos puedas ayudar a difundir esta inscripción. Tenemos un cupo limitado, el cupo la entrada es gratuita, pero el foro es limitado. Entonces, pues que se apuren, todavía tenemos algunos lugares para que nos acompañen. Y por supuesto que los invitamos a que sigan nuestras redes en www.valoraconsultores.com, y ahí directamente pueden pedir un contacto con nosotros, y por supuesto que nos sentamos a platicar y hacer una evaluación del estado actual de su estrategia ESG, y por supuesto dar nuestra mejor recomendación. En el mejor de los casos habrán obtenido una buena vista de lo que se están ocurriendo hoy en día en sus organizaciones. ¿Quiere añadir antes de cerrar este espacio informativo? Solamente invitarlos de verdad a que se sumen a este movimiento competitivo de la nueva forma de hacer negocios en materia de sustentabilidad, y por supuesto que cuentan con Valora para apoyarlos en esa transformación sustentable. Y agradecerte, por supuesto, el espacio para poder dar eco a estos aspectos que son de vital importancia para el futuro. Asimismo, le agradecemos. El mayor de los éxitos, y bueno, nosotros estamos como siempre atentos ante cualquier información que nos quieran compartir directamente. Hasta la próxima entrevista. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Un saludo cordial directamente desde México, y bueno, nosotros hacemos la conexión. Estuvo con nosotros Barco González, director general México, hablando de este foro sumamente importante, que tiene todos los datos para poder justamente participar, y también a través de redes sociales para obtener más información. Agradecemos nuevamente al director general México, al señor Barco González, y a ustedes que están del otro lado. Establecemos un corte, a la vuelta regresamos con mucho más en este espacio informativo. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos. Si hay más de 8 dispositivos conectados, verifica la velocidad de tu plan de internet Tigo para tener la mejor experiencia que buscas. Escribinos al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.pi para chequear tu plan y tener toda tu casa conectada de punta a punta. Todo contigo, todo ilimitado.